Mi hermana, piloto de aerolínea, me llamó. Necesito preguntarte algo extraño. ¿Tu esposo está en casa ahora? Sí, respondí. Está sentado en la sala. Su voz bajó a un susurro. Eso no puede ser cierto, porque lo estoy viendo con otra mujer ahora mismo. Acaban de abordar mi vuelo a París. Justo en ese instante, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Necesito preguntarte algo extraño. ¿Tu esposo está en casa ahora? La voz de mi hermana Kyle crepitaba a través del teléfono desde la cabina del United Flight 447. Yo estaba de pie en la cocina de nuestro apartamento en Manhattan, observando a Aiden desde el marco de la puerta mientras leía su periódico matutino. Sí, dije despacio. Está sentado en la sala. El silencio que siguió se sintió extraño. Luego K susurró las palabras que me destruyeron por completo. Eso no puede ser cierto, porque lo estoy viendo con otra mujer ahora mismo. Acaban de abordar mi vuelo a París. Detrás de mí, escuché pasos. Aiden entró en la cocina, taza de café en mano, sonriéndome con la misma expresión que había mostrado cada mañana durante 7 años. La taza era la que le había comprado por su 40 cumpleaños, de cerámica blanca con las palabras «el esposo más adecuado del mundo» impresas en negro. Se había reído cuando la abrió, diciendo que era perfecta porque nunca confiaba en alguien que se proclamaba el mejor en algo. Eso fue hace 3 años, cuando su humor autocrítico parecía encantador en lugar de calculado. ¿Quién llama tan temprano?, preguntó Aiden, acercándose a la cafetera para servirse más café. Su rutina de sábado nunca cambiaba. Café, Financial Times, desayuno ligero y, a las 11, partido de squash en el club deportivo. Apreté el teléfono con fuerza. La respiración de Kyle era audible por el altavoz. Esperaba que dijera algo, que reaccionara, que diera sentido a lo que no podía tener sentido. Mi esposo estaba a 5 pasos de mí en la cocina, y también aparentemente sentado en clase ejecutiva en el JFK con otra mujer. Solo K, logré decir, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Check-in previo al vuelo. Aiden asintió distraído, sirviéndose café con la mano izquierda mientras desplazaba su teléfono con la derecha. Tahari dijo hola. Tal vez finalmente aceptemos esos beneficios de vuelo que siempre ofrece, dijo, sin levantar la vista. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. Lo veía moverse por nuestra cocina con la familiaridad de quien pertenece allí. 7 años de matrimonio habían creado estos patrones, donde guardábamos el azúcar, como le gustaba el café, como siempre estaba de pie en la barra en lugar de sentarse. Kyle, te llamaré de vuelta, dije en voz baja. Va, espera. Necesito decirte algo. Su voz tenía la misma urgencia que hace 3 años, cuando llamó por el infarto de papá. Ese día también fue martes, y yo estaba en la misma cocina preparando el desayuno cuando mi mundo se tambaleó. Te llamaré después, repetí, colgando. Aiden levantó la vista de su teléfono. ¿Todo bien? Te ves pálida. Me vi reflejada en la puerta del microondas. El mismo cabello castaño recogido en coleta, los mismos ojos verdes que me dio mi padre, la misma cara que había mirado cada mañana durante 37 años. Pero las palabras de Kyle habían cambiado algo fundamental. La cocina se sentía diferente, como cuando notas un marco torcido que llevaba meses así. Solo cansada, dije, tomando mi propia taza de café. Mis manos estaban firmes. 20 años como contadora forense me habían enseñado a mantener la compostura al descubrir que nada era lo que parecía. Deberías volver a la cama, sugirió Aiden, su acento británico envolviendo las palabras con familiar calidez, la misma que me había encantado en la cena de un amigo mutuo hace 8 años. Él me explicaba la diferencia entre rugby y fútbol americano, gesticulando con un vaso de vino que accidentalmente derramó sobre mi vestido. Su mortificación fue encantadora, o lo fue alguna vez. Quizá lo haga, dije, estudiando su rostro, la misma mandíbula angular, los mismos ojos verdes con destellos dorados, la misma cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda por un accidente en bicicleta de niño. Cada detalle exactamente como debía ser. Mi teléfono vibró, un mensaje de K. Mira esto ahora. Apareció una foto desde la ventana de un avión.
En clase ejecutiva, en el asiento 3B, un hombre con un traje azul de Tom Ford. La foto estaba tomada desde un ángulo, pero el perfil era inconfundible. Cómo sostenía la cabeza, la curva de la mandíbula, la manera particular de gesticular mientras hablaba con una mujer rubia de unos 25 años, su mano descansando sobre su antebrazo con familiaridad. Aiden, mi Aiden. Hablaba animadamente con otra mujer mientras yo lo tenía delante en nuestra cocina, su suéter gris de cachemira, gafas de lectura sobre el cabello, el mismo anillo de matrimonio en su mano izquierda que habíamos elegido juntos en un pequeño joyero de Soho. En realidad, dije, con voz sorprendentemente firme, creo que haré pancakes. ¿Pancakes? Levantó una ceja. ¿Un martes? ¿Cuál es la ocasión? La ocasión era que mi hermana estaba viendo a mi esposo en un avión mientras él estaba en nuestra cocina. Una de esas realidades tenía que ser falsa, pero no podía decirlo. No, aún no. No hasta entender qué estaba pasando. ¿Una esposa no puede hacer pancakes para su esposo sin razón alguna? Sonrió con esa media sonrisa que solía acelerarme el corazón. Claro, pero sabes que tengo squash a las 11. Plenty of time, dije, sacando los ingredientes de la despensa. Harina, huevos, leche. Cosas simples que tenían sentido, a diferencia de la foto en mi teléfono mostrando a mi esposo en dos lugares al mismo tiempo. Mientras medía la harina, recordé pequeñas inconsistencias que había ignorado en los últimos meses. Noches que volvía de cenas con un perfume desconocido, fines de semana en Boston sin registro de conferencias, su perfección repentina, demasiado perfecta. Te amo, dijo Aiden de repente, caminando para besarme la frente. Sus labios cálidos, familiares. Yo también te amo, respondí automáticamente, palabras huecas como la taza que sostenía. Volvió a su periódico, retomando la rutina matutina. Cada gesto, exacto. Pero aprendí que la memoria podía ser manipulada. La realidad podía editarse. Entre mi cocina y JFK, mi matrimonio se había dividido en dos versiones. Una de ellas era una mentira. Tomé el teléfono y escribí acá, no dejes que ese avión despegue. Pero incluso al enviarlo, sabía que era tarde. Los motores ya funcionaban, la puerta estaba cerrada y el juego había comenzado. El sonido de la puerta del apartamento cerrándose resonó en el pasillo cuando Aiden salió hacia su juego de squash. Me quedé en la ventana, observando cómo salía del edificio, mochila de gimnasio al hombro, su paso confiado intacto después de todos estos años. Giró a la izquierda hacia el club, como siempre los martes y sábados. Perfectamente predecible, excepto que nada se sentía normal. Cuando desapareció, me dirigí con propósito a su oficina en casa. El escritorio de caoba que habíamos comprado en una venta de bienes en los Hamptons estaba bajo sus diplomas de Cambridge y Harvard Business School. Todo meticulosamente organizado, pero la organización, que aprendí siendo contadora forense, a menudo enmascara los engaños más elaborados. Abrí la laptop y accedí a nuestras cuentas conjuntas, moviendo los dedos con la precisión con la que rastreaba malversaciones en empresas Fortune 500. Los extractos cargaron lentamente, mes tras mes, revelando un patrón que me hizo apretar el pecho. Ahí estaba, un cargo en el Tokyo Mandarín Oriental del 15 al 18 de marzo. Recordaba claramente ese fin de semana. Aiden había dicho que estaba en Connecticut ayudando a su madre a reorganizar el garaje tras la muerte de su padre. Yo había ofrecido acompañarlo, pero insistió en que me quedara tras una auditoría agotadora. El cargo del hotel era para 2 personas, habitación, room service, spa. Mis manos temblaron mientras seguía revisando. Four Seasons, un fin de semana en el que dijo estar en cenas con clientes en Midtown. Yo estaba en casa con intoxicación alimentaria, demasiado enferma para cuestionar reuniones que requerían hoteles a 40 minutos. Seguí con la tarjeta de crédito empresarial. Más hoteles, restaurantes desconocidos, compras de joyas en Cartier que nunca fueron regalos para mí. Mi cerebro, entrenado para detectar irregularidades financieras, catalogaba cada discrepancia mientras el corazón intentaba racionalizarlas. Quizá eran regalos de clientes. Quizá hoteles para ejecutivos visitantes.
Quizá había una explicación que no implicara que mi esposo llevaba una vida completamente separada. Mi teléfono sonó. Sofía Chen. Estoy a 15 minutos. Ava, prepárate. Lo que encontré es extenso. Sofía y yo habíamos sido compañeras en NYU, estudiando contabilidad antes de tomar caminos distintos. La suya hacia la inteligencia privada, la mía hacia la investigación forense. Su divorcio de Richard, un trader de Wall Street que dormía con su asistente de 23 años, la transformó en especialista en lo que llamaba reconocimiento marital. Mientras esperaba, continué mi investigación. Nuestras cuentas conjuntas mostraban actividad regular, pero al profundizar encontré retiros que no reconocía. Pequeños al principio, 5.000 aquí, 10.000 allá, siempre bajo el límite que activaba alertas automáticas. Lo que parecía un drenaje sistemático, similar a fraudes que había investigado, pero en mis propias cuentas. El timbre sonó. Sofía estaba allí, vestida de negro, tablet contra el pecho, expresión grave. El mismo semblante cuando descubrió la infidelidad de Richard, cuando tuvo que contarme sobre las deudas de juegos secretas de mi padre. Muéstrame, dije, llevándola a la mesa del comedor. Abrió su tablet, dedos volando con práctica habilidad. La mujer que vio tu hermana es Madison Ball. 26 años, representante de ventas farmacéuticas para Silex Industries. Apareció una foto, rubia, convencionalmente hermosa, en el típico estilo pulido que sugiere mantenimiento costoso. 2 años trabajando en Manhattan. Redes sociales privadas, pero logré acceder a fotos etiquetadas. Las imágenes me hicieron sentir el estómago en un nudo. Madison y Aiden en un restaurante desconocido, en un bar de hotel en Miami, en una gala benéfica. La misma noche que yo estuve en Boston por una conferencia. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonaba distante. Al menos 3 meses, dijo Sofía. Pero Ava, eso no es lo más extraño. Mostró otra pantalla. Accedí al sistema de seguridad de tu edificio a través de un contacto. Mira esto. El vídeo mostraba el lobby de nuestro edificio el martes pasado. Aiden entrando a las 6:47 de la tarde, maletín en mano. Todo parecía normal hasta que Sofía amplió la imagen. Mira su sombra, dijo. La sombra caía en el ángulo equivocado, titilaba al pasar bajo el candelabro. Detalles invisibles para una observación casual, pero evidentes para alguien buscando engaño. Esto es tecnología deepfake, explicó Sofía. Alguien ha insertado imágenes fabricadas en tu sistema de seguridad. No es trabajo amateur. Hablamos de software sofisticado que cuesta cientos de miles de dólares. Me quedé en blanco. ¿Por qué alguien haría esto? Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero hay más. Sofía abrió otro archivo. Hablé discretamente con algunos vecinos. Patterson, del departamento 20C, mencionó algo interesante. La señora Patterson, de 78 años, vivía sola con sus 2 gatos persas y pasaba la mayor parte del tiempo vigilando el pasillo a través del ojo de la cerradura, el sistema de seguridad no oficial del edificio. Dijo que vio a Aiden salir con maletas hace 3 meses, el fin de semana en que yo estaba en esa conferencia en Boston. Lo recordaba específicamente porque él la ayudó con sus compras al salir, diciendo que se iba por un tiempo. Recordé aquel fin de semana. La conferencia había sido obligatoria, 2 días de presentaciones interminables sobre nuevas regulaciones de la SEC. Llegué a casa el domingo por la noche para encontrar a Aiden cocinando la cena. Pollo rosemary, mi favorito. Me dijo que había pasado el fin de semana organizando su oficina y poniéndose al día con el sueño. La oficina se veía exactamente igual. Pero llegué a casa y él estaba aquí. Dije, las palabras pesadas en mi garganta. ¿Era realmente él? ¿O alguien que se parecía exactamente a él? La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré del borde de la mesa, mi cerebro de contadora tratando de crear columnas lógicas donde no existían. Eso es una locura. La gente no se reemplaza, dijo Sofía. No, asentí con voz firme. No sin recursos y planificación significativa. Ava, ¿Aiden ha estado trabajando en algo sensible?
Algún proyecto o trato que lo haga un objetivo. Pensé en su trabajo reciente, fusiones, adquisiciones, la rutina usual de banca de inversión. Nada que justificara este nivel de engaño, a menos que hubiera algo que no me había contado. Otro secreto más que se sumaba a la pila creciente. Necesito ver más grabaciones, dije, con la voz más estable. Cada entrada y salida de los últimos 3 meses, recibos de tarjetas, registros telefónicos, todo. Sofía asintió mientras escribía en su tablet. Conseguiré lo que pueda, pero Ava, tienes que tener cuidado. Quien sea que esté haciendo esto, ya sea Aiden o alguien más, ha invertido recursos serios. Esto no es un simple affair. Esto es otra cosa por completo. Sofía se fue después de darme un teléfono encriptado para contactarla, advirtiéndome actuar con normalidad hasta entender el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Pasé el resto de la tarde en un estado de animación suspendida, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, organizando archivos ya organizados. Cualquier actividad para mantener las manos ocupadas mientras mi mente repasaba posibilidades cada vez más increíbles. A las 5:30, escuché la llave de Aiden en la cerradura. El hombre que quizá no era Aiden. El extraño que había estado viviendo en mi casa, compartiendo mi cama, interpretando el papel de mi esposo con tal precisión que nunca lo había cuestionado hasta hoy. Arreglé mi rostro en algo que parecía calma y empecé a preparar la cena. Algo huele increíble, llamó, igual que siempre. La rutina tan familiar que se sentía como memoria muscular. Decidí preparar camarones scampi, la receta de mi abuela de Nápoles. El ajo y el vino blanco llenaron el apartamento con su aroma rico y familiar. Este plato tenía un significado particular en nuestra relación. El verdadero Aiden era alérgico a los mariscos, con 3 visitas documentadas a emergencias a lo largo de los años y su pulsera de alerta médica que llevaba religiosamente. Indicaba claramente que los mariscos eran peligrosos para su vida. Tu favorito, dije, colocando el plato frente a él. Mi voz sonaba normal, incluso agradable. 20 años manteniendo la compostura durante investigaciones de fraude me habían enseñado a compartimentalizar el pánico. Él miró el plato con lo que parecía ser auténtico deleite. Hace siglos que no haces esto, dijo. Cierto. No lo había hecho porque mi esposo habría muerto si lo comía. Pero este hombre tomó el tenedor sin dudar, enrollando la pasta con destreza, llevando un camarón a la boca con aprecio. Ninguna reacción, ninguna hinchazón, ningún EpiPen, solo un hombre disfrutando de su cena. Esto es increíble, dijo, tomando otro bocado. Tu abuela estaría orgullosa. Mi abuela llevaba muerta 15 años, pero habría estado horrorizada al verme servir mariscos a alguien que estaba probando como un espécimen de laboratorio. Observé cada gesto, cada expresión, buscando las costuras en su actuación. Estaba pensando, dije, rellenando su copa de vino con la calma medida de alguien hablando del clima. Deberíamos visitar a tu madre este fin de semana. El verdadero Aiden habría inventado una excusa de inmediato. Su relación con su madre era complicada, a veces tóxica. Nunca me había aprobado, nunca me perdonó por casarme fuera de su círculo social. Las visitas a Connecticut se negociaban cuidadosamente durante semanas. Me parece perfecto, respondió sin perder el ritmo. Le encantará vernos. Encantada. Su madre nunca había estado encantada con nada relacionado conmigo. Sentí que mi teléfono grababa desde detrás del frutero, capturando esta conversación que más tarde serviría como evidencia de que mi esposo había sido reemplazado por alguien que realmente apreciaba a su madre. Podríamos quedarnos todo el fin de semana. Continué empujando. Ayúdala con ese proyecto de jardín que mencionó. Perfecto. La llamaré después de cenar para avisarle. El verdadero Aiden habría preferido cirugía dental sin anestesia que pasar un fin de semana haciendo trabajo manual para su madre. Este hombre fallaba en todas las pruebas, pero triunfaba perfectamente como una versión mejorada de mi esposo. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá para la rutina de siempre. Netflix, conversación ligera sobre nuestros días, el silencio cómodo de una pareja casada de largo tiempo. Excepto que nada se sentía cómodo. Cada gesto,
Cada palabra era como ver a un titiritero experto manipular hilos que no podía ver. Estoy agotada, anuncié a las 10, estirándome exageradamente. Esa auditoría me dejó agotada. Trabajas demasiado, dijo, besándome la frente. Los labios cálidos, la presión familiar, pero con algo indefiniblemente extraño. En nuestro dormitorio, me puse pijama mientras él se cepillaba los dientes. Los sonidos del baño eran perfectos. Cepillo eléctrico exactamente 2 minutos, gárgaras de enjuague, lavado de rostro. Alguien había estudiado los hábitos de mi esposo con precisión antropológica. Cuando se metió a la cama, me obligué a permanecer quieta. Se giró de lado, respirando tranquilo en minutos. El verdadero Aiden era un insomne crónico que leía hasta altas horas. Este hombre dormía como alguien sin preocupaciones, sin secretos, sin una identidad robada pesándole en la conciencia. Esperé, contando sus respiraciones hasta estar segura de que dormía profundamente. Luego me levanté con cuidado, como quien desactiva una bomba. Su maletín estaba en su lugar habitual, cuero suavizado por años de uso. El maletín del verdadero Aiden, llevado por un impostor. El contenido parecía normal, laptop, archivos, tarjetas de presentación. Pero debajo de una pila de portafolios, encontré un sobre que no pertenecía. Mis manos temblaron al extraer su contenido, un pastub a nombre de Marcus Webb con dirección en Queens, una tarjeta de sindicato de actores. Pero lo más dañino eran las notas manuscritas, páginas y páginas con la letra de otra persona documentando mi vida en detalle excruciante. Mi rutina matutina, las tazas de café que prefería, mi patrón de habla, nuestra historia juntos como guión de audición para alguien interpretando a mi esposo. Al final de la última página, un mensaje en otra caligrafía. Máximo 3 meses. Mantener encubierto hasta completar transferencia. 3 meses. Esta actuación tenía fecha de caducidad. Guardé los papeles en el maletín de Marcus con dedos temblorosos, procesando la frase transferencia completa. ¿Transferencia de qué? De nuestros activos. Del apartamento. De toda mi vida. Fotografié cada página con el teléfono encriptado de Sofía y regresé a la cama, donde el extraño con la cara de mi esposo seguía durmiendo pacíficamente. A la mañana siguiente, domingo, observé a Marcus realizar su rutina matutina con claridad renovada. Cada gesto estudiado, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando mencionó ir al gimnasio, inventé una crisis urgente de un cliente que requería atención inmediata en mi oficina. Apenas levantó la vista de su tablet, saludando con la distracción de alguien cuyo pensamiento ya estaba en otra parte. Mi oficina estaba vacía ese domingo, solo guardias de seguridad y los fantasmas de crímenes financieros. Me encerré en mi oficina en la esquina con vista a Park Avenue, abriendo mi laptop con la determinación de alguien a punto de operar su propia vida. Comencé con nuestra cuenta corriente conjunta. Los últimos 3 meses mostraban un patrón tan sutil que lo habría pasado por alto sin buscar específicamente robo. Transferencias de $9.999 justo por debajo del límite federal, moviéndose a cuentas que no reconocía, en bancos en las Islas Caimán, conocidas por sus leyes de privacidad y resistencia a investigaciones internacionales. Cada transferencia había sido autorizada con las credenciales de mi esposo mientras Marcus estaba frente a mí o dormía a mi lado. El verdadero Aiden estaba en otro lugar, drenando nuestras cuentas sistemáticamente mientras su doble contratado me distraía con la perfección de la vida doméstica. Rastreé el dinero a través de 3 empresas pantalla, cada una registrada en jurisdicciones distintas, llevando a callejones sin salida: LuxCorp International en las Caimán, Meridian Holdings en Panamá, Apex Investments en Chipre, estructuras corporativas diseñadas para lavar dinero y ocultar activos de personas como yo. La pista se congelaba en bancos suizos, cuyas leyes de privacidad eran legendarias. 15 años de ahorros, inversiones y planificación financiera desapareciendo en cuentas numeradas que podía ver, pero no tocar. $400.000 de nuestro portafolio de inversión, $600,000 de la línea de crédito de la casa que nunca habíamos usado, $300,000 más de cuentas de retiro, todos retirados como préstamos que no activaban alertas inmediatas.
1,3 millones de dólares extraídos metódicamente mientras dormía al lado de un extraño que había memorizado mis preferencias de café. Pero el dinero era solo el principio. Al acceder a mi base de datos profesional de clientes, encontré algo peor: registros de acceso desde IP desconocidas, descargas de datos financieros sensibles de 3 auditorías corporativas importantes. Información que en manos equivocadas podía facilitar operaciones bursátiles ilegales por decenas de millones. Revisé el perfil profesional de Madison Vale. Representante farmacéutica parecía ahora una cobertura. Su LinkedIn mostraba conexiones con varios gestores de hedge funds, de esos que operan en áreas grises legales y no se preocupan mucho de la procedencia de la información. Su historial de viajes en redes sociales coincidía perfectamente con transacciones sospechosas en acciones farmacéuticas justo antes de anuncios importantes de la FDA. No solo me estaban robando. Usaban mi reputación, mi acceso, mis relaciones con clientes para cometer delitos federales. Cada inicio de sesión no autorizado, cada archivo robado, cada intercambio sospechoso se rastrearía hasta mis credenciales. Descubrí que no solo iba a perder dinero, podía perder mi licencia, mi carrera, incluso mi libertad. Necesitaba ayuda más allá de lo que Sofía podía ofrecer. Grace Morrison respondió al tercer timbrazo, su voz áspera por el sueño. Éramos amigas desde que ella era una fiscal ambiciosa y yo testificaba como perito en casos de fraude. Su divorcio de un juez que había estado aceptando sobornos había terminado su carrera en la oficina del fiscal, pero había agudizado su comprensión de cómo el sistema fallaba a las mujeres que descubrían que sus esposos eran criminales. Ava, son las 7 de la mañana del domingo. Necesito tu ayuda. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina? Algo en mi voz debía transmitir urgencia. 20 minutos. Respondió y colgó. Grace llegó vestida como si se hubiera puesto lo primero que encontró. Sus instintos de fiscal seguían afilados pese a los 3 años en la práctica privada. Le mostré todo: las transferencias financieras, los datos de clientes robados, las fotografías del contenido del maletín de Marcus. Estudió la evidencia con la concentración que alguna vez había intimidado a abogados defensores. Esto es sofisticado, dijo finalmente. Nivel profesional: robo de identidad combinado con fraude financiero y espionaje corporativo. Pero aquí está tu problema. Todo está técnicamente autorizado. Se usaron las credenciales de tu esposo, sus biométricos, sus contraseñas, sin demostrar que no estaba presente para estas transacciones. Estás frente a un caso de él, dijo. Ella dijo. Pero tengo pruebas de que Marcus Webb lo está suplantando. Un actor que podría alegar que fue contratado por una razón legítima. Tal vez Aiden quería sorprenderte. Tal vez es investigación. Sin Aiden para contradecir la historia, y el presumiblemente listo para negar todo desde donde se esconda, las autoridades no actuarán con rapidez suficiente. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Grace me miró, seria. Primero, mantener la calma y recopilar toda la evidencia posible. Segundo, necesitamos corroborar cada movimiento de Marcus. Esto no es solo un fraude, es una operación cuidadosamente planificada. Mi mente giraba entre la incredulidad y la urgencia. Lo que había empezado como una sospecha doméstica se había transformado en un caso de crimen complejo, donde la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba con cada nueva pieza de información. Para cuando las autoridades investigaran, el dinero habría desaparecido y las pruebas se habrían esfumado. Mi teléfono vibró. No era mi teléfono habitual, sino el dispositivo encriptado que Sofía me había dado. Lo había dejado escondido en el cajón del escritorio. La notificación mostraba un mensaje nuevo en una aplicación desconocida. Grace se inclinó para mirar mientras yo lo abría. Un único mensaje de un número desconocido. Revisa el teléfono antiguo de Aiden. La miré, sorprendida. ¿Quién más sabe de esto? Alguien que quiere que encuentres algo, dijo. Esto se siente como migas de pan. Volvimos juntas al apartamento. Marcus seguía en el gimnasio, su rutina dominical predecible como un reloj.
Fui directamente a la oficina de Aiden y busqué en el cajón del escritorio donde guardaba los aparatos electrónicos antiguos que decía estar reciclando, pero nunca desechaba realmente. Ahí estaba su iPhone anterior, con la pantalla agrietada por una caída en un taxi 6 meses atrás. Presioné el botón de encendido sin esperar nada. La pantalla parpadeó y cobró vida. Tenía 5% de batería, pero funcionaba. Durante meses, mientras supuestamente estaba roto, había estado recibiendo mensajes. Abrí los mensajes con las manos temblorosas. Había una conversación con Madison Vale que se remontaba 8 meses atrás. Planes, fotos y detalles que helaban la sangre. La esposa no sospecha nada. Aiden escribió hace 3 meses. Marcus es perfecto. Para cuando se dé cuenta, seremos intocables. El mensaje más reciente era de ayer. Mañana finalizamos todo. Nuestro lugar habitual en París, y desaparecemos para siempre. Grace miró la pantalla, su mente de fiscal ya construyendo el caso. Mañana es lunes. Si planean finalizar todo, debemos actuar esta noche. Algo cambió dentro de mí. El miedo y la confusión se cristalizaron en determinación fría. La misma concentración que me ayudaba a resolver fraudes millonarios ahora protegería lo que quedaba de mi vida. Entregué el teléfono a Grace y me dirigí a la computadora con un propósito renovado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Grace. Estoy preparando una trampa. Aiden podría haber robado mi dinero, pero olvidó que soy yo quien sabe rastrearlo. Mis dedos volaban sobre el teclado, creando algo hermoso en su simplicidad. Un virus financiero disfrazado de documentos de inversión rutinarios que aparecerían en nuestra nube compartida. El código era elegante, diseñado para activarse cuando alguien accediera a nuestras cuentas conjuntas desde una IP internacional. Al activarse, congelaría todas las transacciones, bloquearía las cuentas asociadas y alertaría de inmediato a las autoridades federales sobre actividad sospechosa. ¿Es legal?, preguntó Grace sobre mi hombro. Es mi cuenta. Estoy protegiendo mis activos del robo. Completamente legal. Incrusté el virus en archivos etiquetados como revisión de inversiones Q3 y documentos fiscales 2024. La arrogancia de Aiden sería su perdición. Siempre revisaba nuestras inversiones antes de decisiones importantes, un hábito de sus días en la banca que ni el crimen había logrado romper. La puerta del apartamento se abrió. Marcus regresó del gimnasio, silbando algo desafinado. Intercambiamos una mirada con Grace. Ella entendió de inmediato, deslizando el teléfono de Aiden en su bolso mientras yo cerraba la computadora. Trabajando un domingo otra vez, dijo Marcus al aparecer en la puerta, bolsa del gimnasio al hombro, sudor perfectamente calculado en la frente. Solo terminando unos asuntos, respondí con voz firme. Grace vino a discutir un caso en el que colaboramos. Asintió a Grace con su encanto ensayado. Encantado de verte. ¿Te quedarás a almorzar? En realidad, dije poniéndome de pie, estaba pensando en ir a ese restaurante en Astoria. ¿Recuerdas a dónde fuimos después de nuestra luna de miel? Tenían un pulpo a la parrilla increíble. La sonrisa de Marcus no titubeó, pero vi un destello de pánico en sus ojos. Nunca habíamos ido a Astoria juntos. La verdadera luna de miel de Aiden y yo había sido en Santorini, no en Grecia, como mencioné. Pero Marcus no lo sabía. Atoria, repitió, ganando tiempo. La pequeña terraza donde bailamos hasta el amanecer. Dijiste que fue la noche más romántica de tu vida. Grace observaba nuestro intercambio como un partido de tenis, reconociendo la prueba que estaba administrando. La mandíbula de Marcus se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, dijo finalmente, aunque pensé que estaba cerrado por reformas, una completa invención para cubrir su ignorancia. Probablemente tengas razón, sonreí con calidez, jugando a la esposa devota mientras documentaba otra grieta en su actuación. Mejor pidamos comida tailandesa. El alivio en sus hombros fue visible. Grace se retiró, llevándose las pruebas. Mientras Marcus se dirigía a la ducha, hice 3 llamadas que encenderían alarmas en el esquema cuidadosamente construido de Aiden. Primero, Robert Steinberg,
CEO de Steinberg Industries y el mayor cliente de Aiden. Manteniendo un tono conversacional y preocupado. Robert, lamento molestarte un domingo, pero noté actividad inusual en la cartera de inversiones de tu empresa mientras revisaba cuentas adyacentes. Nada grave, probablemente un error administrativo, pero tal vez tu equipo quiera revisarlo. La semilla de duda estaba plantada. La auditoría interna descubriría irregularidades que rastrearían los accesos no autorizados de Aiden. Segunda llamada, Jennifer Wu en Phoenix Capital, mismo enfoque, diferente ángulo. Transferencia misteriosa, fuera de patrón, probablemente nada, pero merecía revisión. Tercera, David Martínez en Meridian Financial. Para el lunes por la mañana, 3 firmas importantes descubrirían brechas de seguridad vinculadas a las credenciales de Aiden Mercer. Mi teléfono sonó al terminar la tercera llamada. El identificador mostraba la residencia asistida de mi madre en Nueva Jersey. Mi pecho se tensó. Las llamadas de domingo generalmente eran emergencias médicas. Su madre está bien, pero está agitada, dijo Nancy, la directora del centro. Insiste en que alguien miente sobre la visita de su esposo. Llegaré enseguida. El viaje a Nueva Jersey tomó 90 minutos, con Marcus creyendo que estaba lidiando con una crisis relacionada con la medicación de mi madre. La residencia estaba entre árboles que empezaban a dorarse, un entorno pacífico para vidas en su capítulo final. La habitación de mi madre daba al jardín, fotos por todas partes, recuerdos tangibles. Ava me agarró las manos en cuanto entré, con una fuerza que no correspondía a sus 82 años. Esa mujer está mintiendo. Le aseguré que Aiden había venido el mes pasado, pero decía que no había registro. Nancy se veía apenada. El registro de visitantes mostraba un hueco. Alguien había saltado una línea. Firmó, dijo Nancy, desconcertada. Al observar la grabación, vi que alguien había alterado digitalmente la imagen archivada, eliminando la firma con precisión quirúrgica, pero no revisaron el metraje de seguridad. Aiden había estado planeando esto durante meses, recopilando información de cada activo, cada póliza, cada fuente posible de dinero. Incluso había apuntado a mi madre, explotando sus recuerdos confusos. Con el metraje guardado en mi teléfono, regresé a Nueva York. Otra pieza en la montaña creciente de engaños de Aiden. Mientras el tráfico dominical avanzaba lentamente, procesaba la crueldad calculada de visitar a mi madre, extrayendo información financiera de una mujer cuya mente viajaba entre décadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kyle. Su vuelo había aterrizado en Charles de Gaulle hacía 3 horas. Las fotos adjuntas hicieron que mis manos se tensaran en el volante. Aiden y Madison en el cambio de divisas del aeropuerto, la mano de él en la parte baja de su espalda, con familiar intimidad. Otra foto los mostraba subiendo a un taxi, la cabeza de Madison inclinada hacia su hombro, riendo juntos sobre algo en el teléfono. La hora, 4:47 de la tarde, hora de París. La siguiente foto me cortó la respiración. Estaban en la recepción del Hotel Lancaster en los Campos Elíseos, habitaciones desde 800 euros por noche. Madison llevaba una pulsera de diamantes que reconocí, la que Aiden supuestamente había comprado para el 70º cumpleaños de su madre 6 meses atrás. La postura y los gestos entre ellos mostraban familiaridad ensayada, desarrollada durante años, no meses. Esta no era una aventura reciente. Era una relación que probablemente precedía a todo nuestro matrimonio. Llegué al garaje de nuestro edificio a las 8:30 y encontré a Marcus paseando cerca del ascensor, el teléfono pegado a su oído. Al verme, su rostro se transformó en preocupación, aunque no lo suficientemente rápido para ocultar el destello de ansiedad. Ahí estás, dijo, colgando abruptamente. Me preocupaba. ¿Cómo está tu madre? Bien, solo confundida con unos documentos financieros antiguos. De vuelta en nuestro apartamento, tomé una decisión que expondría todo o arruinaría mi oportunidad de justicia. Sentada frente a Marcus en la mesa del comedor, saqué mi teléfono con casualidad deliberada. He estado pensando, dije, desplazándome por mi calendario. Nuestro aniversario se acerca el próximo mes. 8 años desde aquella cena donde nos conocimos.
Marcus asintió, su entrenamiento actoral manteniendo la expresión neutral. Aunque Aiden y yo llevábamos 7 años de casados, no 8. Otra prueba fallida. Quiero hacer algo especial. Una fiesta sorpresa el martes por la mañana, antes de que abran los mercados. Invita a todos tus colegas, tus clientes más importantes. Que vean el apartamento. Sirve champán y esos pequeños pasteles de la pastelería francesa que tanto te gustan. Sus ojos mostraron confusión. Martes por la mañana. Es un horario inusual. Siempre dijiste que los mejores negocios ocurren antes del desayuno. Sí, pero sería memorable. Diferente. Abrí mis contactos, dejando que el entusiasmo coloreara mi voz. Yo me encargo de todo. Solo necesitas enviar las invitaciones esta noche. Haz que suene exclusivo, urgente. Diles que es importante asistir. Marcus vaciló, intentando averiguar si esto estaba en su guión o era inesperado. Rehusarse rompería su personaje y mantener su cubierta era vital. Si eso es lo que quieres, dijo finalmente. Perfecto. Envíalas mientras preparo la cena. Quiero ver sus respuestas. Lo observé escribir el mensaje, los dedos moviéndose con reticencia, dirigiendo las invitaciones a colegas de banca de inversión, grandes clientes, personas cuya presencia sería imposible de justificar cuando llegaran los agentes federales. En minutos, empezaron a llegar respuestas, confusión mezclada con acuerdo. Mientras preparaba nuestra última cena juntos, sentí una inesperada ola de simpatía por Marcus Webb. Era un actor fracasado de Queens que pensó que conseguiría un papel importante, jugando un rol que probablemente asumió que era para un reality o una broma elaborada. En cambio, se había convertido en cómplice involuntario de crímenes federales. Atrapado en una actuación donde lo que estaba en juego eran penas de prisión, no malas críticas. Preparé salmón con espárragos. Simple y rápido. Marcus se sentó en la isla de la cocina, manteniendo la ilusión de normalidad doméstica mientras ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado. El guión que había memorizado ya no coincidía con la escena que se representaba. ¿Vino? Ofrecí, levantando una botella de Malbec que usualmente compartíamos los domingos por la noche. No, no me siento bien. Creo que me está cayendo algo, dijo, la primera vez en 3 meses que se negaba al alcohol. Sus instintos gritaban advertencias, aunque su mente consciente aún no lo había procesado. Vertí un vaso para mí. Necesitaba valor líquido para lo que venía. Marcus, dije en voz baja. Nunca llamé a Aiden por el nombre equivocado. Sé quién eres. El silencio se estiró como un hilo tenso. Su rostro pasó por emociones, sorpresa, miedo, cálculo y finalmente resignación. ¿Cuánto tiempo sabías? Preguntó. Desde el martes por la mañana. Cuando mi hermana vio al verdadero Aiden abordando un avión mientras tú estabas en nuestra sala. Se cubrió la cabeza con las manos, un gesto genuinamente humano que mitigó momentáneamente mi ira. No sabía de los crímenes. Quiero decir, dijo, que estaba separada, necesitaban a alguien para cuidar la casa, mantener las apariencias por negocios. Me pagaron $20,000 en efectivo para hacerme pasar por él durante 3 meses. Pensé que era extraño, pero legal. ¿De verdad creíste eso? Pregunté. Quise creerlo. Su voz se quebró levemente. Llevaba 15 años haciendo audiciones, trabajando en restaurantes, repartiendo, viendo actores más jóvenes conseguir papeles. Y de repente llega este tipo. Me ofrece más dinero del que he visto en mi vida para un rol. No hice preguntas. No podía permitírmelo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Grace. El FBI se mueve mañana por la mañana. Todo está en su lugar. Miré a Marcus, este desconocido que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, participado en un engaño que destruyó mi vida. Pero sentado frente a mí, viendo la derrota en sus hombros, reconocí a otra víctima de la manipulación de Aiden. A la mañana siguiente, los agentes federales llegarían. Las personas que invitaste serían testigos. Podía ser arrestado como coconspirador o cooperar como testigo. Testigo, dijo de inmediato. Dios, testigo. Tengo documentos,
grabaciones. Me hizo conservar todo por si sospechabas. Dijo que era un seguro. Marcus pasó la noche en nuestro sofá tras mostrarme la llave de un trastero donde había guardado todo. Contratos, grabaciones de llamadas con Aiden, instrucciones detalladas para mantener el engaño. Apenas dormimos, esperando el amanecer que pondría fin a esta elaborada representación. A las 5:47 de la madrugada, mi teléfono sonó. Los tienen, dijo Kyle, su voz cargada de agotamiento y satisfacción a partes iguales. La policía francesa los arrestó en Charles de Gaulle. Intentaban tomar un vuelo de conexión a Suiza. La puse en altavoz para que Marcus escuchara. Se incorporó en el sofá, manta alrededor de la cintura, como alguien a punto de escuchar su propio veredicto. Fue dramático, continuó Kyle. Estaban en la sala VIP cuando la policía llegó. Madison empezó a llorar, alegando que no sabía nada de ningún crimen. Pero Aiden, su compostura finalmente se rompió. Intentó escapar. Lo inmovilizaron allí mismo frente a todos. Alguien lo grabó. Ya está en los noticieros europeos. Marcus cerró los ojos, tal vez comprendiendo lo cerca que había estado de esas esposas. Fui a la cocina y empecé a preparar café, las manos firmes a pesar de la adrenalina recorriendo mi cuerpo. El apartamento pronto se llenaría de testigos de la culminación del engaño de Aiden. Para las 7:30 de la mañana, los primeros invitados comenzaron a llegar. Robert Steinberg, de Steinberg Industries, con el ceño fruncido pero curioso. Jennifer Wu, de Phoenix Capital, impecablemente vestida a pesar de la hora inusual. David Martínez y varios socios junior de la firma de Aiden, clientes cuyos portafolios representaban miles de millones en activos gestionados. Se agruparon en nuestra sala, aceptando café y participando en conversaciones incómodas sobre la misteriosa urgencia de la invitación. Esto mejor que valga la pena, Aiden, dijo Robert, dirigiéndose a Marcus, que se mantenía congelado junto a la ventana. Cancelé una reunión de desayuno con todo el equipo. Añadí. Marcus me miró, el pánico evidente en sus ojos. El guión no lo había preparado para esto. Avancé, desempeñando una vez más el papel de anfitriona amable. Gracias a todos por venir. Sé que el horario es inusual, pero entenderán en un momento por qué su presencia es tan importante. A las 7:58 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Múltiples pisadas con propósito. Marcus también los oyó. Su rostro palideció. El timbre sonó una vez, seguido inmediatamente por golpes firmes. Agentes federales, tenemos una orden, dije mientras abría la puerta. 6 agentes del FBI entraron, transformando inmediatamente nuestro apartamento de un encuentro social a una escena del crimen. La agente a cargo, una mujer de cabello gris acero y mirada implacable, levantó sus credenciales. Agente Sarah Brennan, División de Crímenes Financieros del FBI. Buscamos a Aiden Mercer. Soy yo, dijo Marcus, dejando escapar el acento de Brooklyn bajo su fachada británica. Excepto que no lo soy. Quiero cooperar. Tengo evidencia. Me contrataron para suplantarlo. La sala quedó en silencio, salvo por el choque de una taza contra un plato. Robert Steinberg abría y cerraba la boca como pez fuera del agua. Jennifer Wu sacó su teléfono, probablemente calculando la exposición de su firma a lo que estaba ocurriendo. Señor Webb, dijo la agente Brennan, ya conociendo su verdadero nombre. Está arrestado por conspiración para cometer fraude, robo de identidad y lavado de dinero. Mientras esposaban a Marcus, me miró con algo parecido a gratitud. La unidad de almacenamiento en Queens Boulevard, unidad 447. Todo está allí. Mientras los agentes le leían sus derechos, mi computadora emitió la notificación que esperaba. El virus financiero se había activado. Observé en tiempo real cómo las cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Chipre se congelaban simultáneamente. 47 millones de dólares en fondos robados bloqueados digitalmente. Los registros de transacciones se enviaban automáticamente a los fiscales federales, al IRS y a la SEC. Cada agencia que Aiden pensaba haber evadido ahora tenía un registro completo de sus crímenes. Señora Mercer,
La agente Brennan se acercó mientras su equipo aseguraba a Marcus. Necesitamos que venga con nosotros a dar una declaración formal. Por supuesto, pero primero, estas personas merecen saber por qué están aquí. Tomé mi teléfono y reproduje la grabación de la llamada de Kyle del martes por la mañana. Su voz llenó la sala, clara y profesional. Necesito preguntarte algo extraño. ¿Tu esposo está en casa ahora? Los ejecutivos reunidos escucharon los primeros momentos del descubrimiento, comprendiendo gradualmente que no estaban allí por una fiesta de aniversario, sino como testigos del desenlace de un fraude masivo que podría haber destruido sus empresas. Su esposo, dijo la agente Brennan mientras su equipo trabajaba, ha estado robando secretos corporativos y facilitando operaciones de insider trading usando información obtenida gracias al trabajo de contabilidad forense de su esposa. El hombre con quien han interactuado estos últimos 3 meses era el señor Webb, contratado para mantener la ilusión mientras el verdadero Aiden Mercer intentaba huir con los activos robados. David Martínez se desplomó en el sofá calculando la exposición de su firma. Jennifer Wu ya hablaba con su equipo legal, y Robert Steinberg se acercó a mí, su expresión cambiando de asombro a algo parecido a admiración. Lo descubriste. Lo organizaste todo. Asentí, exhausta. Contaba con que yo no notara ni pudiera probar nada. Las irregularidades que mencionaste el domingo eran reales. Sus sistemas fueron comprometidos, pero ahora el FBI tiene todo lo necesario para rastrear exactamente lo que se tomó y cómo. El teléfono de la agente Brennan vibró. Contestó. Escucha, miró hacia mí. Las autoridades francesas confirmaron que tienen a Aiden Mercer y Madison Vale bajo custodia. Serán extraditados para enfrentar cargos aquí. El apartamento que había sido nuestro hogar, nuestro refugio, se convirtió en escena del crimen. Los agentes fotografiaron todo, recolectaron evidencia, tratando nuestra vida juntos como pruebas en un caso federal. Los testigos se fueron gradualmente, ofreciendo condolencias incómodas o agradecimientos confusos. Cuando el último agente se preparaba para irse, la agente Brennan me entregó una tarjeta. Necesitaremos que testifiques. Su trabajo forense, el virus que creó para rastrear el dinero, es la base de nuestro caso. Estaré allí, dije, con convicción. El apartamento quedó en silencio. Me paré en la cocina, rodeada de los restos de la última actuación de Marcus. Su taza de café en el mostrador, la manta en el sofá, las notas escondidas por todo el apartamento para recordar sus líneas. Accesorios de una obra que finalmente había terminado. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Vídeo desde Charles de Gaulle, inestable pero claro. Aiden esposado, su compostura perfecta rota, siendo escoltado por la policía mientras los viajeros se detenían a observar. Madison a su lado, maquillaje de diseñador corrido por las lágrimas, su sueño parisino terminando bajo custodia policial. Vi el vídeo una vez más antes de cerrar mi laptop. La detención de Aiden se reproducía en imágenes granuladas que, de algún modo, se habían convertido en el clip más visto en canales de noticias financieras. La marca de tiempo parecía mostrar hace 6 meses, pero se sentía como una eternidad desde aquel martes cuando mi mundo se partió en 2. El apartamento estaba vacío a mi alrededor. Nuestros muebles vendidos o donados, las paredes mostrando rectángulos pálidos donde colgaban cuadros. Los mudanceros habían llevado las últimas cajas ayer, dejando solo los ecos de un matrimonio que había sido más actuación que pareja. Me detuve frente a las ventanas con Manhattan a mis pies, las llaves pesadas en la mano, esperando al administrador del edificio que tomaría posesión en 20 minutos. Los procedimientos de divorcio avanzaron con rapidez inusual una vez que los fiscales federales presentaron su caso. El abogado de Aiden, desde un centro de detención francés mientras luchaba contra la extradición, tenía poca ventaja frente a pruebas de fraude, robo de identidad y conspiración. El juez, mujer acostumbrada a los delitos financieros, mostró escasa simpatía por un esposo que había contratado a un actor para reemplazarse mientras liquidaba bienes maritales. El acuerdo me dejó con más de lo esperado. La venta del apartamento recuperó fondos de las cuentas congeladas y los daños que la aseguradora de Aiden pagó antes de enfrentar un juicio público.
El dinero no podía devolverme 3 meses de dormir junto a un desconocido ni 7 años con un hombre capaz de tal engaño, pero sí me dio libertad para reconstruir. Mi teléfono sonó mostrando un recordatorio de cita con un cliente. La ironía no se me escapó. Mi trauma se había convertido en mi especialidad. El espacio de oficina que alquilé en Flatiron llevaba un simple letrero de bronce. Chin Forensic Consulting, especialista en protección de activos matrimoniales y verificación de identidad. Lo que comenzó con referencias de boca en boca creció hasta tener lista de espera de mujeres que sospechaban que sus realidades habían sido manipuladas. La semana pasada, ayudé a una cirujana del Upper East Side a descubrir que su esposo de 15 años usaba tecnología de eFaque para aparecer en conferencias médicas mientras dirigía una práctica separada en Miami. La semana anterior, una productora de Broadway descubrió que su cónyuge había contratado 3 dobles para mantener coartadas en distintas ciudades. Cada caso era como excavar capas de engaño con las mismas herramientas que habían salvado mi propia vida. El administrador del edificio llegó, aceptando las llaves con profesionalismo. Mientras escribía el último piso en el ascensor, mi teléfono vibró con un mensaje de Kyle. Giovannis a las 7. Yo invito. Giovannis no había cambiado en 40 años. Seguía sirviendo las mismas recetas de salsa roja que nuestra abuela consideraba la única comida italiana aceptable fuera de Nápoles. Las cabinas de vinil estaban parchadas con cinta adhesiva. Los manteles a cuadros mostraban manchas de vino de décadas y el hijo del dueño todavía no pronunciaba bruschetta correctamente pese a ser tercera generación italoamericana. Kyle esperaba en nuestro rincón habitual, levantándose cuando me vio y abrazándome más tiempo del necesario. Habíamos estrechado lazos a través de este calvario. El trauma compartido creó un vínculo más allá de la hermandad. Lo lograste, dijo, sirviendo vino en copas que parecían sobrevivientes de 2 guerras mundiales. El apartamento ya se fue, contesté, tomando un sorbo. El vino barato sabía a domingos de infancia. 7 años borrados en una tarde. No borrados, transformados, corregí suavemente. Kyle levantó su copa. Por la mujer que descubrió que su esposo estaba en 2 lugares a la vez y desmanteló una red internacional de fraude. Por la pilota que hizo la llamada que me salvó la vida, respondí. Bebimos, más por el ritual que por el vino. Kyle había cargado con la culpa durante meses, convencida de que había destruido mi matrimonio con una sola llamada. Traté de explicarle que solo había revelado la destrucción, no causado el daño. Pero la culpa del sobreviviente rara vez responde a la lógica. Tengo algo para ti, dijo, sacando un sobre de su bolso. Llegó a mi edificio ayer, dirigido a mí a través de ella. La dirección de remitente mostraba Dayton, Ohio. La letra de Marcus Webb, cuidadosa y precisa. Lo abrí lentamente, sin saber si quería escuchar al hombre que había vivido mi vida durante 3 meses. Querida Ava, comenzaba la carta. Quise escribir ahora que los procedimientos legales han terminado. Primero, gracias por no presentar cargos adicionales. El FBI tenía suficiente sin tu testimonio para darme libertad condicional y servicio comunitario en lugar de prisión. Estoy dando clases de actuación en un colegio comunitario aquí, finalmente usando mis habilidades para algo honesto. Les cuento a mis estudiantes sobre esos 3 meses, como la mejor actuación de mi vida fue también lo peor que he hecho. Algunos papeles, les digo, no valen la pena sin importar cuánto paguen. Pienso en ti a veces, preguntándome cómo alguien se recupera de lo que hizo Aiden. Luego leí sobre tu nueva firma, sobre las mujeres que ayudas, y entiendo que convertiste el veneno en medicina. Esa es una fuerza que desconocía. La unidad de almacenamiento tenía un artículo que no entregué al FBI. Una foto de nuestra boda que estaba en el paquete de instrucciones de Aiden. Yo, genuinamente feliz. Lo siento, continuó Marcus, por ser parte de aquello que te quitó eso. Espero que algún día encuentres algo real para reemplazar lo que te fue robado. Con sincero arrepentimiento y genuina admiración, Marcus Webb. Dentro del sobre estaba la fotografía. Aiden y yo cortando el pastel de bodas, riendo por algo fuera de cámara. Estudié a mi yo más joven, tratando de recordar que había sido tan gracioso para provocar esa alegría genuina. No lo recordé. Parece sinceramente arrepentido,
observó Kyle por encima de mi hombro. Era también una víctima, a su manera. Aiden había destruido múltiples vidas persiguiendo dinero ahora congelado bajo custodia federal. Marcus solo tuvo la desventura de estar lo suficientemente desesperado para aceptar el papel. Pedimos nuestra pasta habitual, arrabbiata para mí, linguini con almejas para Kyle, con suficiente pan de ajo como para preocupar a un cardiólogo. Los sabores familiares sabían a hogar, a continuidad en una vida que había sido completamente reinventada. ¿Y ahora qué?, preguntó Kyle, girando la pasta con destreza. Rebecca Harrison mañana. CEO de una startup tecnológica. Cree que su esposo podría estar usando IA para fingir viajes de trabajo. Luego, el jueves, el caso Whitman. Quise decir para ti, no para trabajo, reflexioné. Hace 6 meses. Creía que mi futuro estaba trazado en previsibilidad cómoda. Ahora, a mis 37 años, estaba sola, exitosa en un campo que había inventado, y completamente incierta sobre todo, salvo sobre mi próxima cita con un cliente. No sé, admití, sorprendiéndome con mi honestidad. Y eso es extrañamente liberador, dijo Kyle. Si esta historia de traición calculada te mantuvo enganchado hasta el final, dale like ahora. Mi momento favorito fue cuando Ava sirvió a Aiden su querido scampi de camarones, sabiendo que era mortalmente alérgico y observando al impostor comerlo sin una sola reacción. ¿Cuál fue tu momento más impactante? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias intensas de traición y justicia. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo.